Aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una aquí cayendo. Saludos a toda la audiencia. En el nombre de Jesús. Y sanando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bendecimos. Nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será Saludos ahí a toda la audiencia. Comparte el video esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Aleluya. Poderoso Dios. Yo te exalto.
los siglos de los siglos. A Él Saludos ahí, Silvia, bendiciones, Victoria, todos los que se van conectando por ahí. sea Él y En el nombre de Jesús. por los siglos de los siglos. Oh, por los siglos de los siglos. Comparta el video. Vamos a hablar algunas cosas importantes hoy. Buenísimo. Comparta. Comparta ahí esta noche. Vamos a estar tocando algunas pautas importantes. Algunas las mencionamos ayer. Y vamos a estar tocando algunos puntos claves. Vamos a seguir con el tema de ayer, pero también voy a comentar algunas cosas más que creo que son necesarias para este tiempo. Turn. I always forget this thing here. Turn it on. Huh? Is the button here or here? They will not be able to hear anything unless I have the sound. Aleluya, ahora sí. Confírmeme ahí el sonido, confírmeme ahí si se ve bien, si se escucha bien. Always keep that in mind. Without the microphones, we're done. Saludos ahí a toda la audiencia, a todos los que se van conectando en el nombre de Jesús. Manda ahí el saludo. Lucy, ahí veo que están conectados. Escuchamos bien, gloria a Dios. Saludos ahí a Julio también. Estamos en YouTube también, para los que quieran conectarse en YouTube, Apóstol Tony Santos. En YouTube, sería bueno también que se conecten en YouTube. Conéctense en los dos, en uno en Facebook y el otro en YouTube, para que así también suban más las entradas. Y comparta el video. Kenia, saludos por ahí. Pastora Jovita, bendiciones. Y a todos los que se van conectando, estoy esperando ahí que puedan compartir el video todo lo más que pueda esta noche. Vamos a estar hablando de algunas cosas importantes. Estamos en una encomienda. Estamos en una, como a veces decimos también, con una carga. Tenemos una carga por compartir, por enseñar, por tocar algunos puntos que creo que son necesarios. Son necesarios tocarlos para todo aquel que le interese conocer más, a todo el que le interese más la palabra. Saluda ahí, Alejandro. Los hijos allá en Chile. Se levanta la nación de Chile. Confírmeme ahí el sonido, por favor.
el sonido ahí, la visión se ve bien, pero a veces el sonido se me olvida encender los micrófonos. Padre de la gloria, ayúdanos. Ayer tuvimos una buena audiencia. Hubieron bastantes personas conectadas y gracias por lo que se toman el tiempo de compartir. Hay personas que se toman el tiempo de compartir, otros oyen el mensaje, pero no lo quieren todavía compartir por un montón de razones, me imagino. Tendrán su razón. Pero fuerte y claro, gracias, pastora. Sentimos una inquietud de tocar algunos temas sumamente urgentes, sumamente importantes. Alabado sea Cristo. Apóstol Melvin Montes, bendiciones grandes por ahí, pónganos desde a dónde se conectó, qué parte del mundo. Ya ustedes saben, a este le pusimos ayer nos vino ese nombre, el canal de los vulnerables. Aquí solamente queremos gente que se conecte, gente vulnerable que se sabe montar en un pollino. Hay otros también que ya se ofenden cuando se le dice siervo. Dicen, yo no soy siervo, yo soy hijo. Nada más. Somos hijos y siervos, las dos cosas. Y no solamente siervos, dice la Biblia que somos siervos inútiles. Para que no se nos suba el zumo a la cabeza, que eso es un problema serio. Hoy estaba meditando y me venía algo poderoso a mi mente que hay veces no, saludos Julio, no lo tomamos en cuenta. Cuando, por ejemplo, hablamos y mencionamos el espíritu de Jezabel, le ponemos mucho énfasis y se ha hablado mucho del espíritu de Jezabel en la mujer. Pero déjeme decirle que tan dañino puede ser un demonio en una mujer como en un hombre. No se piense que el espíritu de Jezabel solamente usa mujeres. No. El espíritu de Jezabel usa también a hombres, específicamente gente que tiene o que usa, porque no solamente tiene, hay gente que no lo tiene, lo usa, el llamado profético. Hay gente que usa lo profético para manipular, para engañar, para seducir. Y merita comentar estos puntos, hay que hablarlo, hermano, porque parte de nuestro programa tiene que ver con eso, tiene que ver con educar, con traer algunos puntos a considerar, cómo evitar ciertas situaciones que se están viendo hoy. Desde Turbo, Antioquía, Rubén, bendiciones grandes por ahí. Sigan compartiendo. Estamos en YouTube también para los que quieran conectarse con YouTube. Aquí tengo puesto el YouTube y el chat también. El espíritu jezabélico en el hombre es peligrosísimo cuando usa la manipulación en lo profético. Merita, voy a hacer algunos comentarios esta noche importantes que también nos van a lanzar a los próximos programas porque vamos a tener que volver a tocar el tema del judaísmo. Es un tema muy tremendo, tengo mucha carga con eso. Siento el peso, siento el engaño que hay, siento la seducción que hay en el pueblo cristiano, el espíritu de engaño que hay, de manipulación con esa cuestión del judaísmo, y hay que darle duro a eso y hay que seguirle dando duro en la enseñanza para que la gente pueda entender cuando tú le hablas nuevo pacto, qué es lo que significa eso. ¿Qué es lo que significa nuevo pacto? ¿Cómo yo puedo tener clara la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Y qué es lo que implica eso? Cuando leo la Biblia, ¿qué cosa es viejo pacto? ¿Qué cosa es nuevo pacto? Y ahorita voy a mencionar algunas pautas de esa, aunque sabe que el tema, ahí le pusimos el título, ¿de a dónde salió el diablo? Alguien me lo puede escribir por ahí. Es bueno que usted se conecte, intercambie. Yo sé que algunos se quedan solamente oyendo y se concentran en oír, pero también es bueno que escriba, me lo ponga por ahí en el chat, ¿de a dónde salió el diablo? Y cuando escriba el diablo, póngalo en letra minúscula. ¿Okay? No lo ponga en letra mayúscula, póngalo en letra minúscula. ¿De a dónde salió el diablo? Vamos a estar hablando algunas cosas de esas. No sé qué tiempo va a durar el programa hoy. Anoche duró 2 horas y las 2 horas pasan así voladas. Cuando vengo a ver, se me fue el tiempo
porque acuérdate que es enseñanza, no es prédica. Aquí no estamos en una prédica, estamos enseñando. Y la enseñanza se toma tiempo para explicarla, para que la persona la reciba, para que la persona pueda captar lo que se está tratando de comunicar. Así que gracias a los que se toman el tiempo para compartir. Estamos en Facebook, 3 Facebook que tenemos, y estamos también en YouTube. Apóstol Tony Santos en YouTube, ahí se puede conectar. Así que el Espíritu, hermano, algo que me ha llamado mucho la atención, y hoy específicamente estaba hablando con un varón referente a algunas cosas que uno a veces no quisiera oír, no quisiera enterarse, pero hay personas que me preguntan porque me respetan, me conocen hace tiempo y creen en lo que enseñamos, y pues me hacen preguntas, y ahí es donde se entera uno hay veces de situaciones que están sucediendo que lo ponen a uno a pensar, situaciones que lo mandan a uno a orar enseguida. Estamos viviendo tiempos bien delicados, definitivamente, porque pareciera aún, escucha este voltaje, pareciera aún en las cuestiones ministeriales, no toda persona que ministra, número 1, es llamado. Número 2, tiene temor de Dios. Número 3, tiene las intenciones correctas. Y la Biblia bien lo advierte, la Biblia lo habla claro. Y me estaba haciendo unos comentarios la persona que me estaba hablando, que volvió otra vez a definitivamente confirmarme. Fue una confirmación lo que me estaba hablando de la necesidad de volver otra vez a tener que entrar en el tema sobre la cuestión del judaísmo y la mezcolanza que hay en la iglesia. Y una de las cosas que me llamó bien la atención a este varón, lo que me estaba comentando, es que de la persona que lo estaba oyendo, le estaba diciendo que este es un ministro, ¿ok?, que supuestamente predica el evangelio. Le estaba diciendo este varón que era judío, y que porque era judío ellos eran una raza superior. Y definitivamente me llamó la atención. Eso, hay cosas que uno tiene que observarlas. Algo que me ha provocado por años, que eso no es de ahora, por años me ha provocado la enseñanza en la iglesia, porque la iglesia está seducida. La iglesia está seducida por un espíritu de brujería disfrazado de judaísmo, porque adentro de ese judaísmo tiene que entender que hay brujería. Es un espíritu de seducción para seducir a la persona evangélica que no tiene mucha enseñanza, no tiene mucha educación del nuevo pacto, no tiene mucha educación, ha leído la Biblia por encima, ha oído los comentarios, ha oído la mayoría de los predicadores evangélicos alineados con el Israel natural y que respaldan esa nación, y que esos judíos son el pueblo de Dios, y que siempre son el pueblo predilecto de Dios, la iglesia es como el segundo plan de Dios. Y ayer, de las cosas que mencioné, es sumamente importante darse de cuenta que lo que la persona cree va a marcarle su estilo de vida. Y la iglesia en las doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios, hay que entender la raíz de eso, de dónde viene. Son doctrinas de demonios que han querido dejar a la iglesia fuera de su posición en Cristo, de ser el verdadero Israel, es el que está en Cristo, la simiente de Abraham. Gálatas 3:16, es el que está en Cristo. Nadie es descendiente de Abraham, ni tiene ningún beneficio si no está en Cristo. Tiene que estar en Cristo para que tenga beneficio, para que sea pueblo de Dios. Y sinceramente, los comentarios que me estaba haciendo esta persona hoy me han inquietado para volver otra vez, posiblemente la semana entrante, y también en la escuela, los viernes vamos a estar hablando específicamente de este punto. Escucha, red flag, póngame ahí, póngalo en inglés, póngalo en inglés y en español, ponga red flag, bandera roja. Bandera roja, hermano, cuando usted oiga
a una persona que supuestamente predica el evangelio o que dice que conoce el evangelio y anda judaizando, anda enfatizando el judaísmo natural del Medio Oriente, anda enfatizando la banderita, la estrellita, la ropa y el vocabulario, porque también tiene un vocabulario. Escucha, tienes que prestar atención, red flag, bandera roja. Alguien escríbamelo ahí, bandera roja, presta atención. El que se está identificando en esa dirección, préstale mucha atención lo que dice, porque posiblemente está mezclado. Posiblemente ahí hay levadura fariseica. Y eso es algo que el evangélico se lo traga facilito. ¿Por qué? Porque el evangélico ha sido seducido y engañado con la cuestión de que el judío es de Dios y es el pueblo de Dios y las historias del antiguo pacto y el Medio Oriente. No tiene estudio, no tiene historia, pero cree todo lo que le dijeron. Y Scofield, el diablo lo usó bien usado, igual que los Rothschild también cuando lo contrataron para la Biblia de Scofield y todas las notas que puso y las traducciones de la Biblia. Y hay todo un historial al respecto que lo vamos a estar tocando también en la escuela, porque el que es creyente en Cristo, ese es un verdadero judío. El que es circuncidado en el corazón y no en la carne. Tienes que entender que el que no tiene, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. El problema del evangélico es que en la doctrina que le metieron, por ejemplo, de acuerdo a lo que este varón me estaba comentando hoy, la persona que tiene ese espíritu de racismo, porque es una raza superior, ellos dicen tanto, lo que a mí me extraña de un ortodoxo, de un judío que se diga de Israel natural o que no está convertido, no tiene a Cristo, que diga que es de una raza superior y que, porque eso es lo que dicen, por eso que matan a los palestinos, a los niños, los asesinan. La noticia que estaba viendo hoy de la iglesia, la iglesia más vieja cristiana que había en Gaza, la destruyeron y la convirtieron en un excusado. Escucha esto, la convirtieron en un inodoro, la desecraron completamente, la desbarataron, porque odian a todo lo que tenga que ver con cristianismo y con Jesús. Para ellos es una blasfemia. El ser cristiano para esa gente es una blasfemia. El creer en Jesús es una blasfemia. Y esa es la gente que la iglesia evangélica y el pueblo evangélico dicen que son el pueblo de Dios, que son sus hermanos. Es una farsa, es brujería, satanismo, engaño y falta de conocimiento. Y este varón que me estaba hablando hoy de esta persona que dice que porque es judío es superior y supuestamente es un ministro cristiano, tiene la mentalidad, y yo creo que esa es la mentalidad de muchos evangélicos, que como son la gente de Dios, por eso yo lo he dicho todos estos días, este último mes y medio estaba hablando, como se creen que es el pueblo de Dios, Dios le permite todo. Dios le puede permitir genocidio, adulterio, tráfico de niños, pornografía, todo el historial de aberraciones que hay. El evangélico está callado porque el evangélico no habla de eso. Tú te preguntas por qué es que no habla de eso, y eso es interesante, incluyendo un ministro famoso. Los otros días y la semana que viene creo que voy a hacer eso, voy a poner el video que grabé en el sonido para que oigan a este pastor diciendo que del Israel ese, del Medio Oriente, no se puede hablar porque Dios te va a maldecir. Y esa doctrina la tiene clavada la iglesia evangélica hasta los tuétanos. Estamos hablando de ministros famosos con plataformas grandísimas hablando de ese tipo de aberración. Eso te dice que la ignorancia que hay en la iglesia evangélica es profunda. Saludo ahí a mi hijo espiritual, el pastor Emanuel, allá en Marcala, La Paz, Lourdes Camacho, todos los que se van conectando, vaya compartiendo el video para que se vaya regando. Es necesario hablar de estos puntos claves en un nuevo pacto. ¿Qué es lo que es el nuevo pacto? ¿Qué es lo que es un verdadero israelita en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que es esa nación que tiene el nombre de Israel? ¿Son esa gente de verdad o no son verdad? ¿De dónde salió esa gente? ¿De dónde salió esa nación en el 48? ¿Por quién fue fundada? ¿Qué es lo que hay atrás de toda esa política, en ese lugar del Medio Oriente? ¿Cuáles son las intenciones de arrasar y destruir con todo lo que se les ponga por delante? Son cosas que el evangélico no las va a hablar fácil. Es rara la gente, especialmente en español. En inglés es un poco más
es más la gente que conozco, pero en español creo que se puede contar con los dedos. Y estamos hablando a todos los niveles: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, diáconos, de cualquier tipo de oficina ministerial. Lo vas a ver con la banderita, con la estrellita y con todas las cuestiones, con la mezcla, porque eso es una mezcla de viejo pacto con nuevo pacto, que fue lo que Jesús prohibió. Jesús prohibió que se mezclara el nuevo pacto con el viejo. Y vuelvo a repetir, la iglesia, hermano, o lo que se conoce como la iglesia, está en crisis, en una crisis profunda. La persona que se diga, siendo cristiano, vamos a hablar claro, nacido de nuevo, si tiene de verdad habitando en sí el Espíritu Santo, no tiene nada de superioridad. Es más, está designado a la muerte. Déjame aclarárselo clarito para que entienda la diferencia de un espíritu a otro. El que dice que tiene un espíritu superior por una raza, esa persona no ha nacido de nuevo. Déjame explicarlo así crudo para que lo entienda. Y si ha nacido de nuevo y sigue siendo ignorante. La persona que tiene el Espíritu de Cristo está designado a la muerte. Ese tiene que morir por el incrédulo, morir y sufrir por los demás, pagar precio por el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene que seguir los pasos de Jesús. Jesús, judío de la tribu de Judá, su asignación por amor, que es el Espíritu del Padre, lo llevó a morir en la cruz por todos nosotros pecadores, incluyendo por los judíos, que fue el pueblo que lo que la Biblia dice: al mi pueblo vine y mi pueblo me rechazó. Y dice que ellos conspiraron para la crucifixión de Jesús. Quiere decir que la persona que tiene el Espíritu de Cristo no tiene ninguna raza superior ni puede decir que es judío. ¿Por qué? Porque cuando está en Cristo ya no existe ni judío ni gentil. Existe una nueva criatura que está designado a la muerte por lo que cree. Jesús lo dijo: si al dueño de la casa le hicieron lo que hicieron, ustedes, si son mis discípulos, no esperen nada diferente. Quiere decir que el que está en Cristo está designado, tiene vida eterna, tiene una vida superior en Cristo, vida en abundancia. Todo eso es verdad, pero escucha, en lo natural, eso te va a llevar a la muerte, te va a llevar a entregarte, te va a llegar a sacrificarte, te va a llegar a ser calumniado. Y lo dijo bien claro Jesús: algunos te van a matar creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Si es verdad que es el Espíritu de Dios que habita en ti. Entonces, cuando tú oigas a una gente o tú lo veas inclinado a la cuestión del judaísmo y queriendo hablar hebreo y escucha, tiene esta carita de indio, ¿ok? Tiene cara de indio, o por el otro lado puede tener apellido que venga del judaísmo o de judío. A la vez que vienes a Cristo, eso lo tienes que dejar a un lado, porque eso no te sirve para trompetear absolutamente nada. Nadie, porque sea judío, es mejor que nadie en lo absoluto. Nada que ver. El que está en Cristo tiene un espíritu de humildad, un espíritu de sencillez. El que está en Cristo tiene que sufrir por lo que cree. El que está en Cristo tiene que llevar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. ¿Y a dónde tú crees que tú vas a seguir a Cristo? Hay personas que tú le dices: tiene que seguir a Cristo, y solamente piensa en el cielo. No. Cristo no es seguir a Cristo para ir al cielo. Primero es seguir a Cristo porque vas para la cruz. Ahí va a morir el ego, ahí va a morir el yo, ahí va a morir el racismo. Vos no podés ser racista y ser creyente. Vos no podés pensar que vos sos de una raza superior porque venís de una tribu o porque venís de un pueblo. Olvídate de eso, eso quedó atrás. El que está en Cristo es nueva criatura. Viene de haber sido judío, de haber sido gentil o de haber sido lo que sea, pero cuando viene a Cristo es una nueva criatura y no tiene nada de qué vanagloriarse. Ese fue el problema que confrontó Jesús hasta con sus mismos discípulos, que estaban judaizados, estaban llenos de levadura. Y Jesús tuvo que quitarle las vendas que tenían del judaísmo y de la religión
para que pudieran conocerlo a él. Quiere decir que no conocían ni al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia estaba ahora presente a ellos, y lo que hicieron fue muchos colaborar para la muerte y crucificarlo. Quiere decir que ni conocían al Dios de la Biblia, lo que tenían es una pura práctica religiosa. Y eso es lo que se ve en mucha gente hoy. Los que se dicen judíos y los que no se dicen judíos también. Gracias ahí a mi hijo Emma y Ministerio del Edén. El que está en Cristo es descendiente de Abraham. No te dejes intimidar por nadie. Eso yo lo he oído. A mí algunos ya me conocen y eso no, ni se les ocurre, pero hay gente que se les sale de vez en cuando y me dice, no, yo soy judío, soy de descendencia judía. Necesita más de Dios. Necesita más de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a la gente que se le dieron los oráculos de Dios, a la gente que se le dieron la palabra de Dios, no se le dio a los gentiles, se le dieron a los judíos. Dice que la palabra se le dio a los judíos y colaboraron con la muerte de Cristo, colaboraron con la muerte del verbo en vivo, del verbo en carne. Así que dice que al que más se le da, más se le va a reclamar. A esa gente que se le dio la palabra fueron los que colaboraron con la muerte de Jesucristo, con la crucifixión de Cristo. Entonces, cuando tú oigas a alguien que te diga que porque es judío, que viene de la tribu cuál, de la tribu mejor, no, hermano, olvídate de eso, eso es religión. Ahí lo que hay es levadura, ahí hay influencia de demonios, ahí hay brujería, ahí hay doctrina de demonios. En Cristo Jesús no existe eso. En Cristo Jesús tiene que convertirse en una nueva criatura, tiene que nacer de nuevo. Usted no nace de nuevo ni por raza ni por sangre, usted nace de nuevo por la obra perfecta de la cruz, por creer en lo que Cristo hizo y por aceptar el sacrificio de su sangre. Y hermano, no se quede callado con eso, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente la que necesita oír eso en la iglesia cristiana, especialmente en la iglesia evangélica. Mucha gente necesita oír y ser enseñado la importancia del nuevo pacto para que la mezcla no lo dañe, porque cuando tú mezclas y echas levadura en la masa se va a dañar. Alabado sea Cristo. Hay personas que todavía tienen eso en la mente de judaísmo y de el sensacionalismo y un montón de cuestiones. Saludos, pastora Tabita, allá en Chile. Una mezcolanza. ¿Por qué? Porque no ha habido mucho estudio apostólico en esa área. Ha habido mucha mezcla. Entonces, como Jesús viene de esa tierra, como Jesús viene del Medio Oriente, como el antiguo pacto tiene tantas historias bonitas, la de David, la de Josué, la de Moisés y otro montón de cosas más. Pero escucha, si tú lees la Biblia y no la sabes entender, que es lo que pasa con mucha enseñanza, cosas fuera de contexto, como lo que hemos estado hablando del diablo, sacado de Isaías 14, sacado de Ezequiel 28, totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de un rey, ahí está sacando el ejemplo de lo que produce el orgullo, de un rey que quiso ser como Dios. O sea, una de las cosas importantes que tú no puedes encontrar en la Biblia, presta atención, y esto es clave entenderlo, hermano. En la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tú no puedes encontrar un solo versículo que diga que el diablo quiere ser como Dios. Del hombre sí, de reyes, de Nabucodonosor, que se ensoberbeció y pensó que él era más grande que Dios. Dios le dijo, espérate, déjame enseñarte quién soy yo. Y lo puso a comer hierba 7 años como una bestia en 4 patas. El hombre, con el espíritu del diablo adentro, sí ha querido ser como Dios. Pero no el diablo. El diablo, mira, el diablo no está tan loco para quererse hacer como Dios. El diablo se disfraza como ángel de luz y por eso un montón de enseñanza y de cosas sacadas fuera de contexto han posicionado al diablo y le han dado una posición al diablo que, escucha, en la misma iglesia, te lo puedo decir por 30 años que llevo viajando y visitando cientos de iglesias y congresos, montones de gente en el cristianismo le tienen miedo al diablo. Montones de gente en la iglesia podrán ser discípulos, pero hasta que tú le toques el tema de la liberación y expulsar demonios. Así rapidito te dicen, ese no es mi llamado. Yo no estoy entrenado para eso. Oye, a mí eso me da miedo, no me gusta. Van a haber repercusiones. Después el diablo me viene a visitar todas las noches. Escucha, eso es superstición, que es igual que la hechicería y la brujería.
superstición. El que está en Cristo tiene que saber la autoridad y la posición que tiene en Cristo y tiene que saber ver bien a través de la obra de la cruz dónde quedó Satanás y sus demonios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Debajo de los pies del creyente. Pero hermano, ese no es el caso. Yo te lo puedo decir por 30 años de experiencia, que la mayor parte de los casos es ver al diablo en la mente de la gente, en los hombros, en la finanza, en el matrimonio y en el pecado, en la sexualidad y el montón de pecados y de problemas. Y echarle la culpa al diablo, como lo dije ayer, es una válvula de escape para un montón de personas en su ignorancia, respaldando y alimentando su ignorancia. Alabado sea Cristo. Tengo un profeta amigo que se fue a profetizar al mundo y fue casado en el judaísmo en México. Él es de Chile. ¿Cómo lo es? No conoció el nuevo pacto. No tuvo un encuentro con la gracia de Cristo. Escucha, aunque tú no lo creas, la letra mata. Y todo el que quiera tocar cualquier cosa de la ley le cae encima un velo de ceguera. Hay cosas poderosas que menciona la Biblia en el libro de Gálatas. Hay ciertos libros que cuando la persona tiene influencia de demonios, porque son doctrinas respaldadas por demonios, de esas áreas de la Biblia no lo vas a ver hablar mucho. El libro de Gálatas, el libro de Romanos, el libro de Efesios, especialmente el libro de Hebreos, Colosenses. Olvídese de eso. Porque si se mete mucho ahí, se desarma todo lo que tiene de doctrina de demonios y de religión. Por eso es importante, enfatizo la enseñanza. Vamos, muchachos, que puedes subir más hoy. Si compartes, invita ahí a 5 personas en tus redes sociales. Hey, ¿de dónde salió el diablo que tienes en tu casa? ¿De dónde salió el diablo que tienes en el matrimonio? ¿De dónde salió el diablo que tienes en tu finanza? ¿Sabe ayer una cosa que mencioné que merita volverla a mencionar? Al diablo tú le das la fuerza con tu ignorancia. Al diablo tú le das la fuerza con no entender la posición en Cristo. El diablo se alimenta de la ignorancia del pueblo, de la ignorancia de la iglesia. Usurpa la autoridad de la iglesia. No sé si alguien me está oyendo el voltaje. Alguien está aquí. Gracias por los que están posteando ahí los temas importantes. Dios sabe, mira lo que dice, me puso aquí mi hijo Emma. Dios sabe que cuando comas del fruto, se le abrirán los ojos, ¿okay? Y serán como Dios. Eso sería la mentira del diablo. No, ya ellos habían sido creados como Dios. Habían sido creados la imagen y la semejanza de Dios. Pero el diablo le dice, no, cuando ustedes coman de ese fruto, cuando reciban mis pensamientos, se le van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. Mentira, lo que le hizo fue meterles muerte adentro. El diablo es un mentiroso. Sigrid Cordero, bendiciones grandes, pónganos ahí desde a dónde se conectan. Y gracias por lo que comparten. Vamos, hace falta que se unan más personas para poder tener una familia profética educada del nuevo pacto. Mi alma alaba a Jesús. Gloiré a Alá. Pónganos desde dónde se conectó. Muchas gracias, bendiciones. Hace falta la escuela para el viernes. Comenzamos con la escuela. A los que se quieran añadir, les voy a poner aquí, como lo he hecho en los programas anteriores, el WhatsApp, porque tiene que escribir al WhatsApp para que se registre en la escuela y pueda aprender más. Usted necesita educarse y también desintoxicarse de un montón de cuestiones que están mal enfocadas y necesitan de Miami, buenísimo. Hay cosas que están mal enseñadas y mal enfocadas, sacadas fuera de contexto, que se han convertido como vacas sagradas. Ayer estuve mencionando a algunas personas, tú le mencionas ahí, el diablo no es Lucifer. Dice, ¿cómo? El diablo no fue un ángel que adoró en el cielo. ¿Cómo así? El diablo fue creado diablo. ¿Cómo va a ser eso, pastor? ¿Y de dónde usted sacó eso? Hay personas que ayer lo mencioné, que por más que tú le puedas probar o le puedas
mencionar un punto, están acondicionados a quedarse así y de ahí no los vas a sacar. Le sucedió eso a la gente cuando estuvo el mismo Dios en la tierra. Así mismo, Dios se encarnó en Jesús en la tierra y hubo gente que no transicionó. Y lo mismo va a suceder hoy. Tú no ves que hoy no hay mucha gente ni para orar. Si una persona no tiene una vida consagrada de oración, ¿qué tú crees que va a poder aguantar? ¿Qué tú crees que va a poder? ¿Tú te crees que la verdad no cuesta? La verdad cuesta mantenerla. La verdad cuesta propagarla. Ayer lo dije, el levantarse en contra de la religión y del sistema tiene un costo y tienes que estar preparado para ese costo. Presta la atención. El maestro por excelencia, que son los pasos que nosotros tenemos que seguir. Y seguimos los de Pablo porque Pablo siguió los pasos de su maestro. Seguimos los de Pedro y aprendemos de Pedro porque Pedro siguió los pasos de su maestro. Pero los pasos del maestro se levantó en contra de lo que estaba establecido y muchos de los que iban a la sinagoga colaboraron con su muerte. Presta atención, muchos de los que iban a la sinagoga colaboraron con su muerte, igual que muchos en un momento dado le pueden haber dicho cuando entraban en Jerusalén, Hosana, bendito el Hijo de Dios, y al final, escucha, delante de Poncio Pilato cuando pregunta a quién les entrego, dijeron, entréganos, liberta a Barrabás y crucifica a Jesús. No hay duda que posiblemente hubieron algunos anteriormente que habían dicho Hosana al Hijo de Dios, y después vino el susurro, vino la religión, vino la persecución. El mismo Pedro, la religión lo persigue. Cuando estaba en aquel lugar donde tenían arrestado a Jesús, le hacen 3 veces la pregunta y las 3 veces Pedro niega que ese es su maestro. Agarra el voltaje. Agarra el voltaje. Por eso ayer mencioné la importancia, acuérdate del ejemplo que puse. Aquí tengo un flashlight mejor que la de ayer. ¿Veis? El flashlight, la luz, está en el nuevo pacto. El nuevo pacto es de la cruz en adelante. No desde que empieza en Mateo, no, desde que empieza en Mateo empiezan los evangelios. Y los evangelios empiezan a hablar de muchas de las cosas históricas y cosas que sucedieron en lo que Jesús estuvo caminando en la tierra, cumpliendo la ley y los profetas. ¿Okay? Pero después que es crucificado y resucita, empieza el nuevo pacto. Cuando el velo del templo se rompe, empieza el nuevo pacto, empieza el orden de Melquisedec. En el nuevo pacto tú alumbras y te puedes dar cuenta del antiguo pacto, cosas que están oscuras, que no estaban reveladas. El nuevo pacto te alumbra al antiguo. Por eso, si tú quieres saber del diablo, pregúntale a Jesús. No le vayas a preguntar a la gente que interpretaron la Biblia, los que interpretaron de dónde salió, y eso lo voy a estar poniendo también en la escuela, en estudio, para que lo puedas leer, de dónde salió la palabra Lucifer, en el hebreo, ¿qué significa? Helal. ¿Qué es lo que significa la palabra Helal? ¿Okay? ¿A qué apunta Isaías 14 y Ezequiel 28? Si lo saca fuera de contexto, que fue lo que hicieron los traductores, le metieron a que eso representaba al diablo. No lo saques fuera de contexto, léelo para que veas todo lo que dice el rey de Tiria, lo que significa el rey que se enorgulleció, lo que viene también significando la acción que tuvo Adán, que su orgullo lo enalteció, el orgullo lo enalteció. El diablo lo que hace es presentar la carnada. El diablo fue creado para tentar. El diablo fue creado para tentar, para probar al hombre. El ejemplo, uno de ellos lo puede ver en el libro de Job, cuando Job fue probado. ¿Por qué fue probado Job? Aquí va el bombazo. Alguien póngame ahí una bomba. El nuevo pacto, escucha, desde la crucifixión, cuando Jesús entrega su espíritu y el velo del templo se rompe de arriba abajo, empezó el nuevo pacto. Déjeme decirle de dónde empezó. Empezó desde que el velo se rompió. Porque el Espíritu de Dios estaba confinado a la presencia de Dios al lugar santísimo. El velo del templo se rompe de arriba abajo y el Espíritu sale del lugar santísimo. Ahí empezó el nuevo pacto. El orden de Melquisedec. Entonces, si el ministro que predica, el que se dice que es profeta, y ese no es de nuevo pacto,
ten cuidado con la profecía. Si tú ves que un profeta, hermano, aquí le voy a soltar un bombazo a alguien póngame una bombita por ahí, porque eso va a ser importante. Aquí le va un bombazo. Si tú ves que una persona dice que es profeta y nunca predica la cruz, no enfatiza más la cruz que su don, no enfatiza más la cruz que andarle diciendo a la gente su número, lo que le pasó y lo que sucedió el año pasado y lo que le pasó en el matrimonio, la brujería que le hicieron en la esquina. Si tú ves que el profeta no enfatiza la nueva criatura y la obra de la cruz, presta la atención porque ese profeta no está afinado. Ese es un profeta de don o una persona que se dice profeta pero está usando un don. Y el problema es que si el fundamento no lo tiene establecido en Cristo, si lo que enseña no es la obra de la cruz, eventualmente lo que hace es, como está él distorsionado o mal enfocado, a las personas que tiene ahí, si no están preparadas, los va a desenfocar y los va a sacar del propósito del camino sano de Dios y los va a hacer más codependiente de lo que dice él de lo que dice la palabra. Por eso la Biblia dice, la palabra profética más segura que tenemos es la que está escrita. Esa es la palabra profética más segura que tenemos. Entonces, el profeta maduro no enfatiza su don. El profeta maduro enfatiza la obra de la cruz. Aunque puede ministrar en el don, aunque puede causar un despertar en el don, en el público, también un profeta maduro, con la intención, el corazón correcto, va a provocar a que la audiencia aprenda a profetizar, aprenda a oír a Dios, aprenda a no depender de él. Cuando tú ves que el individuo está entronado a que el resto de la gente dependa de él, ese o no es profeta, o es un falso profeta, o es un individuo que está engañado y se cree en su engaño, va a manipular con la profecía, va a intimidar a la gente y va a estar adivinando en lugar de otra cosa. Ahí va a otro espíritu, va a empezar a operar y a funcionar. Porque si no es el espíritu de Dios, es otro espíritu. Y por eso es importante entender lo profético tiene mucho peligro. Con la gente que se dice el profeta, no son todos genuinos. Algunos genuinos, pero no es maduro, no ministra la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque arrastra más a la gente que le digan el don, lo que le pasó, el color de la casa, el color del carro, la casa que Dios le va a dar, el carro que Dios le va a dar, el cheque que le va a venir en el correo. Eso la gente lo anda buscando, hermano, como pan caliente. Pero cuando tú le hablas la obra de la cruz, negarse a sí mismo, dejar de ser soberbio, aprender a ser humilde, sacrificarse por otro, buscar el camino de la cruz, ahí no van a correr mucha gente en camino a eso. Sandra Susana Guzmán, el diablo fue creado por Dios para probar al hombre. Bueno, yo creo que tiene un objetivo porque el diablo no se creó solo. Si Dios lo creó, para algo lo creó. Y una de las cosas que clarito te puede decir, dice que le dio un trabajo, el jefe que lo creó, le dijo, trabajarás, le dio un territorio, trabajarás en los hijos de desobediencia. Corre esto. Ese es un territorio. El otro, trabajarás en la ignorancia. Donde hay ignorancia es igual a tinieblas. Donde hay tinieblas hay confusión. Donde hay confusión hay desorden. Donde hay desorden hay diablos metidos por el medio. Al segurete. Alguien póngamelo ahí, al segurete. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte siempre, acuérdate, es la patente. Y obviamente saber la patente, en qué tiempo estaba, si estaba antes de la cruz o después de la cruz. La patente, escucha, fue probada. La patente fue probada. La patente fue tentada y no tenía pecado. Cristo Jesús. Jesús fue tentado. Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Porque no se me olvide lo que te iba a comentar de este individuo que no es no le gusta mucho a la gente hablar de eso. ¿Ok? El caso de Job. ¿Por qué Dios permitió que Job fuera probado? Porque Dios
Job no conocía a Dios. Job vivía atemorizado. Dice la Biblia que sacrificaba todos los días por si los hijos andaban pecando. ¿Ok? Sacrificaba todos los días por si los hijos andaban pecando. Y Job no conocía a Dios. Job, sus ojos no estaban abiertos, sus ojos no habían visto la gloria de Dios. El Espíritu Santo no se había derramado. Job por las escrituras dice, yo de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Pero eso lo dice en el capítulo 42, al final de su recorrido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos a Dios en algunas áreas? Lo mal representamos. Hablamos mal de Dios. Yo he mal representado a Dios un montón de veces desde que empecé el ministerio. ¿Por qué? Porque había áreas de Dios que no las conocía. Entonces tú hablas de alguien que tú no conoces, igual que vas a hablar de un autor de un libro. Tú lees el libro, a lo mejor ni lo entiende el libro, porque eso es lo que pasa con mucho de la Biblia. La gente ni entiende, porque muchos no han sido expuestos a la maestría. Estamos hablando de maestría apostólica, no maestría religiosa, tradicional. Lee la Biblia y no la entiende. Dime tú, si no entiende lo que lee, ni tampoco conoce al autor, ¿qué tipo de vida tú crees que va a vivir ese creyente? Una vida llena de baches y llena de huecos, mal representando a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Job no conocía a Dios. Dice la Biblia que Dios no se place ni en la muerte del impío. ¿Ok? Dios no se place. Pero sin embargo, cuando le sucede la muerte a todos los hijos, y Job pierde todos los hijos y tuvo la tragedia terrible que tuvo, Job hace un comentario que es muy popular, ¿ok? Que se diga ese comentario, pero no se ha entendido mucho, donde dice, dice, Dios da y Dios quita, y Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. No, espérate, Job, aguanta. Eso lo dijiste tú en tu ignorancia cuando no conocías a Dios. Dios no tiene ningún interés en quitarte los hijos y matártelos. Mentira del diablo, ese no es Dios. Porque Él no se place ni en la muerte del impío. Lo que pasa es que, como está escrito ahí, lo leemos y no entendemos lo que estamos leyendo, ni tampoco entendemos la condición en la que estaba el hombre, ni conocemos a lo mejor mucho el carácter y el corazón de Dios. Le acreditamos a que todos los hijos que Job perdió, Dios se los quitó. No, Dios no se los quitó. Dios le permitió al diablo que hiciera lo que hiciera, porque Dios le dio permiso al diablo. Por eso tienes que entender el propósito del diablo y por qué Dios lo creó. Pero no era el corazón de Dios. El diablo vino a decirle a Dios, no, pero pruébalo para que tú veas que si tú le quitas todo lo que tiene y esto y lo otro, Él va a parar maldiciéndote y va a parar negándote. Y Dios le dijo, bueno, yo te voy a demostrar diferente. Te voy a dar la autoridad para que a Él no lo toques. Porque Dios es el que tiene la última palabra, no el diablo. Por eso tienes que entender bien claro el propósito del diablo en todo lo que se ve, porque si no vas a estar viendo un diablo de Hollywood, un diablo de los cartoons que está peleando con Dios y que va a perder la pelea a Dios y que un día Dios la gana. No. El diablo es enemigo del hombre, pero no de Dios. Tienes que entender bien claro que Dios no tiene ningún contrincante. Dios no tiene a nadie que lo rete ni lo desafíe. Saludos, mi pastor Roberto Tito. Los queremos igualmente. Un abrazo fuerte por allá para ustedes, a donde estés. Ponme ahí por donde andas. Vuelvo al punto. Hay que conocer al autor de la palabra, especialmente el Nuevo Pacto. Pero en el caso de Job, enseguida que perdió los hijos, ya estaba acreditando lo que Dios era que se lo había quitado. No, Dios no se lo había quitado. El diablo fue el que se lo quitó. Porque Dios le permitió al diablo que se lo quitara. Dios quería enseñarle una lección a Job, que lo conociera. Y que fuera libre del temor, porque cuando lees el capítulo 3, versículos 24 y 25, alguien me lo postea, dice, aquello que grandemente temía fue lo que me vino. Y después en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, encuentra que dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que Job no había sido perfeccionado en el amor, porque temía, y el temor trae un azote. Una persona vive azotada cuando vive bajo el temor. Y déjeme decirle que ese es el caso de muchos creyentes hoy en la iglesia. Vive atemorizado del diablo, atemorizado del fin del mundo,
atemorizado de la guerra que viene, atemorizado que si se queda, si se va, si lo marca la bestia, atemorizado si lo deportan, atemorizado de cualquier cantidad de cuestiones. Y es creyente, bien intencionado, ama a Dios, pero no conoce a Dios. No conoce a Dios porque no ha sido liberado del amor. Una de las cosas que sucede cuando uno empieza a conocer a Dios, se te van un montón de temores. Alguien me tiene que escribir eso ahí y ponérmelo ahí. Gracias, Tito. Pastor Tito me puso la nueva versión internacional. Lo que más me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Ahí más de uno de los que están conectados y los que van a ver el programa, los que están acá también conectados en el YouTube, tú tienes que preguntarte sinceramente qué es el área que tú atemorizas, tienes temor, estás paralizado. ¿Ok? Estás atormentado porque el temor tiene tormento. Lo dice en 1 de Juan capítulo 4, creo que el versículo, por ahí el versículo, alguien busca, en 1 de Juan capítulo 4, al segurete que lo vas a encontrar ahí. El temor tiene azote porque no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, escuche, todos necesitamos ser perfeccionados en el amor, porque donde hay temor va a haber azote. Aquí me lo puso mi hijo Emanuel. 1 de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, escucha, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Gracias, Emma. Esa traducción está salvaje. Esa traducción quedó como anillo al dedo. Yo le había dicho que estaba en 1 Juan 4, el versículo 18. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. En la religión evangélica, especialmente en el área del legalismo y otros en el dispensacionalismo y otro montón de ismos más, el castigo es algo bien clave que ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque se ha usado el castigo para tratar de que la gente no peque. Y es totalmente erróneo. Nadie deja de pecar por temor. La persona que deja de pecar es porque nació de nuevo, porque dice que el que nació de nuevo de la simiente de Cristo no peca. Tiene que nacer de nuevo para que le cambie su naturaleza de pecado a una naturaleza no pecaminosa. No es por miedo ni por temor al infierno, por temor al fin del mundo. El rapto viene y te vas a quedar. Y el castigo, ese es, escucha, el mensaje más popular evangélico hoy es el castigo, el miedo. Porque el miedo se vende, hermano, como pan caliente. El perfecto amor echa fuera el temor. Más de uno hoy tiene que recibir esa palabra. Sea libre de ese azote, de ese complejo, sea libre de ese temor, de ese miedo. Escucha, sé libre de ser cobarde, sé libre de no confrontar la verdad, sé libre cuando conozcas el amor perfecto de Dios, se van a ir todos esos complejos, todas esas locuras, todos esos azotes, toda esa persecución. Es un witch hunt, es una persecución de brujas en escoba, que no te dejan ni dormir ni tener paz. Eso es porque vos no conoces el perfecto amor de Dios. Así no le dé vuelta, no ande inventando, buscando palabra profeta por aquí, buscando el otro por allá, llamando al 188 palabra profética. Deja de andar inventando. Vos lo que tenés que entender lo que te estoy diciendo por medio del Espíritu Santo. El miedo te tiene azotado. El miedo azota. Necesitas ser libre de eso. Alabado sea Cristo. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien está conectado por ahí. Sandra Susana Guzmán, cuánta ignorancia hay en la iglesia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Yo reconozco que necesito más del Espíritu Santo para que me revele la palabra. Gracias, apóstol, por su enseñanza. Dios lo bendiga. Gracias, Susana, porque tú tomas el tiempo. Hay gente que ni tan siquiera se toma el tiempo para dar gracias. Así que gracias que por tú tomaste el tiempo. Y escucha, no, como lo dije ayer, no solamente la enseñanza, no dependa solamente de obviamente que hace falta la enseñanza, la maestría apostólica, hace falta conocer a Dios también en la intimidad. Dios no quiere que lo conozcas vía texto. Dios no quiere que lo conozcas solamente, este punto es clave, Dios no tiene que agarrar. El ministro en la enseñanza te tiene que impulsar a conocer a tu Dios, a tu Padre.
No a que tú te familiarices más con el ministro, al punto que llega hasta idolatrarlo, a cogerle temor, porque hay gente que le tiene hasta temor al ministro. No, no, hermano, eso no es un espíritu de paternidad, es un espíritu de manipulación, de control. El ministro tiene que impulsarte a conocer tu origen, a conocer tu Dios, a conocer tu Padre. El ministro no te puede hacer codependiente de él porque ese ministro no te está enfocando correctamente. Eso lo tiene que alguien, por amor a Cristo, entiéndamelo. Por eso yo a veces me cargo y quisiera que hubieran más personas que oyeran, pero escucha, uno nada más que oiga, que Dios lo pueda convertir en un triquitraque, que Dios lo pueda convertir en una bomba. Dios le puede abrir escucha, las plataformas que las abra Dios. Vos no necesitas abrirte plataforma. La plataforma te la abre Dios cuando tú estés ready, si eso es lo que Él tiene para ti. Así que no es necesariamente la cantidad de gente que te oiga, sino la persona necesaria que te escuche la palabra puede ser un libertador de una ciudad, así como lo oye. Había una necesidad de que Pablo se encontrara con Cornelio. Había una necesidad estratégica, como lo dije los otros días, que un Apolos ferviente, elocuente, celoso en la palabra, pero solamente conocía el bautismo de Juan, se encontrara con un Priscila y un Aquila. Son una asignación divina. El que se conecta con los programas de nosotros, que sea por una asignación divina. ¿Por qué? Porque si fuera para buscar seguidores, no se puede hablar lo que yo hablo. No se puede enseñar lo que yo enseño. Porque eso es confrontar paradigmas, confrontar vacas sagradas, confrontar ignorancia, confrontar gente soberbia, confrontar judaizantes, confrontar brujos en el púlpito, confrontar manipuladores, confrontar gente que usa el don para engañar. Vive del don, no vive del llamado, vive de manipular. Y si el Espíritu de Dios no lo usa, lo va a usar otro espíritu. Entonces, si tú vas a buscar seguidores, no prediques lo que yo, no enseñes lo que yo enseño, porque si vas a buscar seguidores y gente que te siga con lo que yo enseño, necesariamente no es para que te sigan necesariamente multitudes y millones. No, si es para milagro, para que se sane el cáncer, le salgan los demonios, le profetice una palabra y le dé don de ciencia, eso pueden salir, hermano, hasta de las cuevas, hasta de los árboles caen la gente. Pero ya con la cuestión de enseñar, de ir más profundo, de hablar de la base, de hablar los fundamentos en Cristo, ya ahí la cosa cambia. Por eso quiero ir al punto y recordarle lo de la escuela. Recordarle la escuela es necesaria. La escuela es para aquel que quiera pagar precio. ¿Ok? El propósito de crecer, saluda al pastor José Armando ahí, a toda la gente allá en Perú y a la gente de Hombres Nuevos, mi hija espiritual, la pastora Dani, bendiciones grandes. El efecto total de lo que sucedió en la cruz tiene que ser manifestado y magnificado. Vuelvo a repetir, el efecto total de lo que sucedió en la cruz tiene que ser magnificado y manifestado. El ministro que entiende el nuevo pacto tiene que predicar la cruz. La cruz es más necesaria que el don, porque la cruz tiene que ver con carácter, el don no. Cuando tú ves que el ministro enfatiza más el don y lo que Dios lo usa, ahí hay un problema, porque eventualmente el don ese se apaga, cae en pecado, la gente queda golpeada, los extremos no es lo mejor de Dios. La cruz es lo mejor de Dios. Dice que Pablo iba a predicar la cruz porque era demostración del poder de Dios. Los dones, la sanidad de los milagros, sí está bien, pero ese no es el eje. El eje es la cruz que forma carácter. La cruz que lidia con el corazón. La unción lidia con los demonios. La unción sana el cáncer. La unción te saca 7 demonios como le salieron a María Magdalena o una legión como le salieron al Gadareno. Pero si ahí no crece en carácter, María Magdalena se vuelve a endemoniar con 7 peores y el Gadareno le van a venir 7 legiones para atrás porque no hubo carácter. Y eso es lo que pasa cuando el énfasis se va al ministerio, los dones, la liberación, la gente se revuelca, vomitan, pero el individuo se va de ahí y la gente se queda sin enseñanza.
Y no puedes, es lo que yo le estaba diciendo al varón que habló, vos no podés levantar un ministerio profetizándole a la gente y adivinándole mitad de su vida. Vos no podés levantar una obra sana en Cristo solamente en el don de cómo Dios te usa. Y la hermana recibió un milagro y el hermano se le restauró el matrimonio y a la otra le salió un dinero en el banco, al otro le devolvieron, el gobierno le devolvió en el income tax, en los impuestos le devolvieron un chonco billete. Pero no podés tener una iglesia con base en Cristo, en el don. Una iglesia con base en Cristo tiene que tener su base en la obra de la cruz y saber ministrarle al pueblo. Ahora, si ese ministro no vive la obra de la cruz, ese no la predica, ni la puede enseñar. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que no se puede romper, que es que la espada tiene dos filos, corta para allá y corta para acá. Entonces, cuando tú ves a un ministro que anda esquivando la cruz y que no habla mucho de la cruz y del ser crucificado, de negarse a sí mismo, tiene amor al billetillo, usa el don, porque, hermano, mucha gente que está sentado ahí no sabe nada de la Biblia. Son católicos espirituales, igual que el católico se da la palma en el pecho, vaya lo que dice el cura, pero olvídese, ese ni lee la Biblia ni conoce a Dios. Esa es la mayoría de la gente católica, es la realidad, es la verdad, y el evangélico no queda muy lejos de eso. Entonces, el que anda esquivando la cruz todavía no ha tenido un encuentro con el perfecto amor de Dios. Porque para que se te revele, alguien tiene que escribirme esto, para que se te revele el verdadero amor de Dios, tienes que tener un encuentro con tu muerte. Tú empiezas a amar de verdad entre más tú mueres. Alguien tiene que recibir eso. Tú empiezas a amar más cuando se confronta tu orgullo, tu soberbia, tu sinvergüencería, tu charlanatería, esas áreas todavía de Jacob. Fíjate si es así que cuando Jacob se encuentra con el Dios vivo, lo descoyuntó. No solamente lo dejó descoyuntado con la marca, sino le cambió el nombre. Ahí te dice que conoció a Dios. Si tú conoces a Dios, lo vas a conocer entre más tú mueras, entre más te entregues, entre más humilde seas, entre más sencillo seas, entre más sufra por los demás, entre más te indigne la injusticia. Cuando tú ves que la gente ve la injusticia, como yo he hablado en todo este tiempo, de todos los atrofios que han cometido estos diablos allá en el Medio Oriente, con ese nombre de Israel, que han hecho un genocidio, han acabado, matan gente cuando van a buscar la comida, se están muriendo y los matan ahí en la fila de la comida. Y tú ves que los cristianos que dicen que aman a Cristo, que creen en Cristo y los tienen silenciados, ahí tú tienes que preguntarte, hay algo que no anda bien. ¿Por qué será que no habla en contra de eso? ¿Por qué será que no menciona ¿por qué será que no habla de esa gente, del espíritu diabólico que tienen de asesinato y de maldad? No es que los otros no hayan gente mala en el otro, no. Escucha, el espíritu del diablo está por todos lados. Lo mismo está en uno que en otro, pero escucha, el cristiano está callado porque el cristiano ignora quiénes son esa gente de verdad y no habla de ellos. Saludo Enrique allá en Atlanta, Georgia. Me avisa ahí cuando podemos pasar por allá por Atlanta. Tú ves gente, cuando tú conoces la verdad, tú no te puedes quedar callado. ¿Sabes por qué? Porque el silencio te hace cómplice en la injusticia. Esa gente necesita conocer a Cristo igual que lo necesitan los palestinos, los árabes, los musulmanes, el Islam, el Hamas. Esos que se dicen allí, que dice que son pueblo de Dios, que Dios les dio todo eso que le pertenece a ellos. Mentira, nada que ver, hermano. Olvídese de eso. El reino de los cielos fue quitado de lo que era ese pueblo antes. Y esa gente que están ahí no son ningún israelita bíblico ni nada por el estilo. Nada que ver. Por eso hay que conocer historia, por eso hay que estudiar y desintoxicarse de todas estas doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios para quitarle la autoridad y la posición de la iglesia y la posición del creyente. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, me pone aquí mi hijo Emma, Mateo 16:24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir.
Esa traducción está tremenda, Eva. Poderoso. Manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Escucha, esa gente que están del lado allá, que se acreditan ser pueblo de Dios, esos son racistas, egoístas, malvados, asesinos, criminales, genocidas. ¿Cómo la iglesia no va a hablar en contra de eso? Porque dice que le va a caer una maldición si habla en contra de él. No sea ignorante. No sea ignorante, no se deje manipular más. No se deje engañar más. Eso no tiene nada que ver con hablar en contra de la injusticia. ¿Cómo tú crees que un Dios de amor y un Dios de verdad que dio su propio hijo en la cruz no va a hablar hoy de atrofios y de genocidio, de asesinato de niños, de muerte de niños por hambre y todas las atrocidades que están cometiendo ahí, justificándose que fue supuestamente por una invasión que hubo en octubre 7, que se tiraron unos cuantos de Hamas por el otro lado y eso es justificado para causar un genocidio y sacar a toda esa gente ahí porque quieren vaciar a todo ese lugar para hacer una French Riviera, una Riviera francesa. Y la iglesia y los pastores evangélicos sionistas, porque eso hay que identificarlo. Escucha, hay que identificar los pastores que son sionistas. ¿Qué es un pastor sionista? Es un pastor que aprueba todo lo que esa gente haga porque dice que esa gente son de Dios. Esa es la ignorancia de ese pastor. Esa es la ignorancia. Y hay que sacarlo a la luz y que se pueda llegar a confrontar eso, a ver si hay chance de que ese pastor se le alumbre el bombillo y pueda entender que el sionismo no es el cristianismo. Y que el cristianismo verdadero, nacer de nuevo, no tiene los ojos puestos en una tierra en el Medio Oriente, ni en un pueblo que tiene un nombre, ni en una banderita, ni en una estrella. Tiene el corazón puesto en Cristo Jesús y tiene el corazón de Cristo por la humanidad, cualquiera que sea, incluyendo los palestinos y los niños que están siendo asesinados en ese lugar. Ese pastor tiene que tener la conciencia, tiene que tener el conocimiento, porque si no, lo que va a hacer es quedar mal representado, diciendo que eso es de Dios y que no se puede hablar nada en contra de lo que esa gente está haciendo porque son de Dios. Es la ignorancia que hay en la iglesia evangélica, hermano. Terrible. Así que es clave entender estos puntos, ¿ok?, que acabo de mencionar. El diablo nunca en la Biblia lo vas a encontrar a querer ser como Dios, porque el diablo sabe bien para qué fue hecho. El destructor fue hecho para destruir. El tentador fue hecho para tentar. Jesús fue tentado por el diablo. Y dice la Biblia, cuando seas tentado, no digas que fuiste tentado por Dios. ¿Okay? Porque Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Cuántos están aquí? Alabado sea el nombre de Cristo. Ayer mencioné algunas cosas importantes de las cuales todavía las tengo puestas aquí. Y eso lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo toda esta semana. De acuerdo a lo que tú crees, ¿ok? De acuerdo a lo que tú crees, cuando yo cambio mi forma de creer, eso empieza a cambiar la forma en la que yo vivo. Lo que tú crees determina cómo vives. Escríbamelo en el programa de hoy también. Lo que tú crees determina cómo tú vives. Así que hoy vamos a hacer el programa más corto porque queremos posiblemente llegar hasta el viernes. El viernes es el día que empezamos la escuela. Ahí está la información en el chat para los que quieran unirse a la escuela y ser parte de la escuela. Yo creo que le va a ser de gran bendición a que de verdad quiere despertarse, quiere crecer, quiere conocer más de la palabra, quiere aprender más las cosas del Señor. Lo que tú crees determina cómo vives. ¿Okay? Tenemos que darnos cuenta que siempre que tendremos personas que le conviene tener ciertas creencias tradicionales para poderse excusar en esas creencias. ¿Ok? Dice la Biblia en el libro de Santiago, quiero que leas conmigo un par de versículos en Santiago antes de irnos. Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba.
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, cuando ha sido aprobado, quiere decir que pasó la prueba, quedó aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Candela. Leonardo Fabio Menéndez, pónganos ahí de a dónde se conectó. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, que soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, ojo esto, le fue atractivo a Eva la conversación que tuvo con Satanás. Por eso tú tienes que tener cuidado. Cúcuta, Colombia, bendiciones grandes, campeón. Cuidado a quien escucha, no importa que se vea que Dios lo usa mucho, los dones, la ciencia, te dice el número de teléfono, te dice el carro que maneja, la placa que tiene, cómo se llamó la abuela. Escuche, no te dejes impresionar por nada de eso, sino enfatiza la cruz y la obra de Cristo, porque eso es temporal. Cuando conoces el amor de Cristo te va a liberar de un montón de cuestiones. Pero presta atención a este punto. A Eva le pareció atractivo lo que el diablo le habló y no respetó lo que Dios le dijo. Dice después, cuando la pasión ha concebido y da luz al pecado. ¿Qué es lo que da luz al pecado? La pasión desenfrenada. Por eso todos vamos a ser probados. Por eso Dios permite que seamos probados. Job fue probado y después sacó la conclusión cuando perdió los hijos que Dios se los había quitado. No, Dios no le había quitado nada. Dios le permitió al diablo que lo hiciera, pero Dios no se lo quitó. Porque Dios no se place en la muerte ni del impío. El no conocer a Dios. Leonardo Fabio, bendiciones grandes por ahí. Job tenía que conocer a Dios y Dios lo llevó, le profetizó el principio del fin para que lo llegara a conocer. Porque cuando tú y yo no conocemos a Dios, conocemos más ministerios, conocemos más dones, conocemos la carisma, sabemos cómo manipular los sentimientos de la gente y no tiene fundamento de palabra, solamente sirve para un don, para edificar el cuerpo. Olvídate de eso, para eso no va a servir. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser probados? Tenemos que ser probados para pasar esa prueba. A ver si hay pasiones. Varones que no están probados en la falda, mire cuántos no han quedado en el camino reventados. En ministerio, con dones, y el varón hacía rato, siguiendo ministrando, hacía rato que estaba en pecado. En adulterio, en pornografía, en fornicación. Y el don siguió predicando. ¿Cuántos casos no se han conocido así? Por eso es que la prueba viene. Que si ahí hay carne y está suelta el pecado y la cruz no es una realidad en la vida de ese ministro, eventualmente la pasión por el dinero, la pasión por la fama o la pasión por las faldas lo va a reventar. Garantizado. He conocido mucha gente así. El ser libre de las 3 F, la falda, la fama, y la fortuna, se toma carácter. Hay mucha gente que tiene don, pero no tiene carácter. Tiene don, pero no tiene integridad. Anda chueco. Y si vos tenés comunión con Dios, conoces el corazón de Dios,
Tarde o temprano te vas a dar cuenta si alguien está chueco al lado tuyo o si alguien está chueco en lo que está haciendo. Tarde o temprano te vas a dar cuenta. Al segurete. Es una garantía. Así que, gracias a los que se conectaron esta noche, vamos a terminar un poco más temprano. Mañana, si Dios lo permite, volvemos a compartir un poco más, una hora más, hasta que el viernes, a los que se hayan registrado, vamos a añadirlo a la escuela en el Zoom. Tenemos un Zoom ahí profesional para añadir a todos los que quieran participar en la escuela y creo que les va a ser de mucha bendición. Ahí en la página también está a los que quieran colaborar y los que quieran sembrar en el ministerio. Espero que tengas corazón para eso. Espero que puedas colaborar y bendecir el ministerio. Y ahí hay medios por los cuales lo puedes hacer para los que quieran colaborar. A los que van a ser parte de la escuela, ahí les vamos a decir el viernes el costo. No es nada del otro mundo, va a ser algo simbólico para que pueda ser parte de la escuela y pueda compartir literatura. Tenemos bastante literatura que vamos a compartir, tenemos bastante cosas que vamos a estar tocando, la importancia del nuevo pacto, la importancia de las fiestas solemnes, la importancia de conocer de dónde salió el diablo, la importancia de fluir sano en los dones, la importancia de la cruz, los 6 pasos de la cruz. Alguien escríbamelo ahí, los 6 pasos de la cruz, la importancia de la venida de Cristo, algunos puntos clave que tenemos que considerar referentes a su venida. Y yo creo que van a ser cosas bien provocativas que van a edificar a todo aquel que verdaderamente le interese, que ore, que quiera tener una relación ministerial, que quiera tener una compañía profética con protocolo. Hace falta gente que respete, entienda protocolo, que tengan corazón y carácter, que aprendan a tener respeto, que honren a las personas que llevan años en un ministerio enseñando y pagando precio. Hace falta gente que tenga cordura, que tenga decencia, gente que quiera lo santo y lo puro, no lo mezclado. Así que nos despedimos esta noche y los bendecimos hasta la próxima. Ok, ahí está el WhatsApp y la información para los que se quieran inscribir. Y Dios mediante mañana, si Dios lo permite, estaremos a la misma hora por el mismo canal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Chao.